Señor que Salomón, ¿verdad?, ofreció 1000 holocaustos. Óyele usted, ¿verdad? 1000 holocaustos ¿cómo se llama? Él de su corazón dio al Señor y lo buscó, ¿verdad? Subió ¿para qué? Para buscarlo con todo el pueblo y con todo, ¿verdad? El pueblo ofreció él personalmente 1000 holocaustos de acuerdo a su corazón, ¿verdad? El sacrificio emanaba de su corazón para el rey de reyes y señor de señores. Él era el rey, pero él quería, ¿verdad?, ofrecer todo su corazón en gratitud de que él hoy era el rey de Israel, ¿verdad? Hoy un joven, ¿verdad? Porque la palabra dice que era inexperto y joven Salomón cuando fue puesto en la silla, ¿verdad?, para gobernar. La palabra del Señor dice aquí que él, ¿verdad?, recibe una propuesta del Señor, ¿verdad? El Señor le hace una propuesta. En otra parte de Primera de Reyes dice, ¿verdad?, que él sueña, ¿verdad? Que él sueña un sueño en donde se le aparece Dios y le dice, pídeme todo lo que tú quieras que yo voy a darte todo lo que tú desees, ¿verdad? Entonces Salomón dijo a Dios, Dios en el 7 dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, aquella noche soñó y apareció después de, me imagino, ¿verdad?, después de cerrar todo el servicio, después de irse a la cama y ponerse la pijama y todo, se acostó y durmió. Y después de haber contentado el corazón de Dios, después de haber alegrado con todo lo que hizo, Dios se sintió satisfecho y vino a él en forma de un sueño, ¿verdad?, a preguntarle, pídeme lo que quieras que yo te dé, pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le dijo, tú me has puesto a mí, ¿verdad?, en lugar de mi padre, me lo has puesto a mí como rey, y a David mi padre tú le diste y tuviste con él gran misericordia, tuviste con él gran misericordia, y en lugar de él, después de haber muerto, no se perdió el reino, sino que en lugar de él yo me levanté como rey. Tan sabio, nos preguntamos en este tiempo, cómo un rey tan lleno de ciencia y sabiduría pudo caer en tanta, ¿verdad?, tantas mujeres, tantas concubinas, ¿cómo le digo?, tantos hijos, ¿verdad?, que se pelearan entre ellos. Uno violó a su media hermana, otro mató a su hermano y tantas cosas. Él, ¿verdad?, cayó en adulterio con Betsabé. Entonces todo eso le ayudó y fueron los procesos de quebrantamiento que vio, ¿verdad?, en su padre, y luego él agarró esa sabiduría, pero también él tuvo su proceso, ¿verdad? Él tuvo su proceso aparte, como él, ¿verdad?, había visto a su padre caer en fornicación con Betsabé, que su hermano se levantara contra el otro y todo, ver todo eso, pero cómo él pudo repetir, ¿verdad?, la historia y venir y hacerse de un montón de mujeres y un montón de hijos, ¿verdad?, que de verdad es una cosa de que nos preguntamos, ¿dónde está la sabiduría de él? ¿Dónde estaba, verdad, la ciencia que le dio Dios? Bueno, yo siempre cuando oro y me acuerdo, Dios, dame la sabiduría de Salomón, dame la inteligencia de Salomón, pero ¿sabes qué, Señor? Lo único que no te pidió Salomón fue que le añadieras, ¿verdad?, temor de Dios, ¿verdad? Que añadiera el temor para poder, ¿verdad?, hacer, ¿verdad? Y más adelante vamos a aprender que él también hubiera pedido sabiduría y hubiera pedido ciencia, pero también hubiera pedido inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia más adelante dice que es el temor, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Es el temor reverente de no hacer una cosa o hacerla, ¿verdad? O hacer una cosa por amor a Dios
o detenerme de hacer una cosa por amor a Dios también, ¿verdad? Por amor a su nombre. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios le da una oferta. Bueno, me has agradado, me has buscado, has ayunado, has orado, has dado 1000 holocaustos, y usted se pregunta, ¿verdad? ¿Mirará Dios todos mis holocaustos? ¿Mirará Dios lo que yo me levanto de madrugada? Y a veces, ¿verdad? Nos aburrimos. Ay, yo parezco, ¿verdad? Ya búho con las grandes ojeras, ¿verdad? Levantándome todos los días de madrugada. Ay, un ratito, ¿verdad? Que me deje descansar el Señor. Y entonces nos preguntamos si eso a veces vienen dardos a nuestra cabeza, y a veces, ¿verdad? Me voy a relajar un poco y me voy a relajar. De todas maneras, todo el mundo se relaja, pero el Señor no lo deja relajarse a usted ni a mí. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene, ¿verdad? Una provisión de sabiduría y una provisión de ciencia, de inteligencia para usted y para su familia y para nosotros, para este tiempo, ¿verdad? Para este ahora que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos maliciosos, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos increíblemente difíciles. Entonces, uno se da cuenta en esta cuarentena que está encerrado con papá, con mamá, con los hijos, y que está con los hijos, tratando con los hijos. Yo no sé, ¿verdad? Usted, pero yo me he dado cuenta que sabiduría a mí me hace falta un montón pedir, ¿verdad? Y que inteligencia me hace falta un montón. Y yo me creía sabia y me creía la más buena y la más llena de sabiduría y llena de prudencia. Pero fíjense que en esta cuarentena yo me he dado cuenta que no tengo sabiduría, que no tengo inteligencia a la medida que yo creía que la tenía, ¿verdad? Tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, pero la sabiduría muchas veces que viene de nosotros, ¿verdad? La que hemos aprendido, la que nos ha sido enseñada, pero no la sabiduría que viene de Dios. Y esa es la sabiduría que Dios le dio a Salomón, la que viene de Dios, ¿verdad? La que es por fruto del Espíritu Santo de Dios, la ciencia que es como fruto del Espíritu Santo, la sabiduría y la inteligencia que es como fruto del Espíritu Santo. Y ahora usted y yo sabemos que tenemos que pedir sabiduría e inteligencia, pero tenemos que hacer la diferencia y ser específicos con Dios y decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo te pido la sabiduría, no la prudencia natural, la sabiduría natural o la inteligencia, la ciencia natural. Te pido la sabiduría y la inteligencia y la ciencia que viene de ti, la que le diste, ¿verdad? A Sadrach, Mesach, Abednego y a Daniel, que fueron 10 veces mejor que todos los demás sabios. Los demás sabios, ¿qué era lo que tenían? Tenían sabiduría natural. Tenían sabiduría, ¿verdad? De lo que se habían preparado, ¿verdad? De lo que habían preparado ellos y lo que habían estudiado, pero no tenían la sabiduría de Dios. Ahora usted ya sabe que como padre y como madre, yo me he dado cuenta que la sabiduría que mi mamá me enseñó no me sirve para con mi hija. Que lo que le funcionó para mí, el leño y el palo y el regaño y todo, ahora no funciona en este tiempo. Muchas veces para unos hijos funciona, pero para otros no, ¿verdad? No funciona. Y que debemos de tener el diseño de cómo castigar a cada uno de los hijos, porque para uno, con una mirada, un hijo, ¿verdad? Entiende, y puede ser que usted tenga 5 o 2 o 3, ¿verdad? O 1, ¿verdad? Bienaventurado los que tenemos solo 1, ¿verdad? Pero yo tengo una hija natural, pero 100,000 espiritual, que me sacan canas como pavo real, de todos los colores, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno no se da cuenta, ¿cómo va a pedir si no se da cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo va a pedir usted si usted no se da cuenta, usted camina en la vida feliz de la vida como papá, como mamá, como pastor, como pastora, como profeta, como cualquier, ¿verdad? Jefe y todo. Y usted cree que está actuando correctamente, pero cuando usted se revisa, cuando usted mira en la palabra, usted dice, wow, qué montón fallo, ¿verdad? Porque este es nuestro espejo, ¿verdad? Yo no sé usted, pero cuando yo me veo en el espejo de la palabra, digo, wow, Dios,
y lloro y gimo y digo, por favor, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame con mi hija, ayúdame con mis hijos espirituales. Y eso es el corazón de Salomón. Él no pidió por sus propios hijos, él no pidió por su esposa, él no pidió porque quiere gobernar y ser un buen esposo, dame sabiduría, y lloró y le dio los 1000 holocaustos porque quería, ¿verdad?, ser un buen esposo, un buen marido. No, él primeramente lo que le movió es que él quería ser un buen rey, ¿verdad? ¿Y qué nos habla eso? A una unción de gobierno, nos habla una unción de autoridad, de gobierno, ¿verdad? Y para poder gobernar bien, para gobernar bien a este tu pueblo que es tan grande y que va a ser tan numeroso, yo no lo voy a poder dirigir si tú no estás conmigo. Entonces, la palabra del Señor es bien clara cuando Dios le responde y le dice, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riqueza, bienes y gloria. Levante la mano quienes de ustedes le han pedido a Dios, ¿verdad?, ese tipo de sabiduría, la sabiduría que viene de él para sus hijos, para su esposo, para como esposa, para como esposo, para... Yo soy la primera que levantó la mano, ¿verdad? Que le he pedido al Señor Dios, dame sabiduría con todo, ¿verdad? Lo que yo tengo cuando me dejó el Señor aquí gobernando y se llevó a mi esposo, yo le he dicho, Señor, dame esa sabiduría, necesito esa sabiduría, necesito para poder vivir tu palabra y vivir conforme y ser agradable, perfume y grato perfume. Yo necesito esa sabiduría. Y Salomón tuvo éxito en su respuesta a la petición o a la oferta de Dios. Y él le dijo, yo te pido que me des sabiduría porque yo quiero gobernar bien a tu pueblo. Ahora que soy rey, necesito, ¿verdad?, de ti para poder esa sabiduría, para poder yo gobernar bien a tu pueblo que es tan grande y poderoso y numeroso. Y yo no quiero meter la pata. Entonces, ¿cuántos han pedido y los que levantaron la mano, yo desato sobre ustedes, sobre mi vida y sobre sus hijos, la sabiduría y la inteligencia, la ciencia y el temor de Dios? ¿Para qué? Para poder ustedes y yo ser un instrumento en este tiempo y una respuesta para el débil cansado, para aquel menesteroso, para aquel, ¿verdad?, que no tiene fuerza, para aquel que no tiene pan, abrigo, para aquel que busca una respuesta en la iglesia. A través de usted lo decreto y lo declaro, la va a encontrar porque tendremos esa sabiduría, tendremos esa ciencia, esa sabiduría y esa inteligencia y esa prudencia y el temor de Dios, y lo tomamos en el nombre de Jesús y lo sellamos, y yo lo desato para usted y para nuestros hijos también, y que Dios, ¿verdad?, nos ampare y que Dios sea, ¿verdad?, teniendo, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles y en nuestro hogar es un pequeño gobierno, es un pequeño reino en donde nos prueban y probamos y nos prueban a ver si nosotros sabemos gobernar ese pequeño reino y ese pequeño gobierno que es nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad?, nuestro negocio o nuestras finanzas, o qué más podemos gobernar, todo eso incluido y metido en un solo paquete que se llama familia, ¿verdad? Si podemos gobernar esa familia, si podemos gobernarnos allí, entonces nosotros estamos capaces y somos capaces de gobernar el mundo, de gobernar la iglesia. Así dice la palabra, ¿verdad?, que es aquel que no puede gobernar el marido y el esposo, o la esposa que no puede gobernar su casa, tampoco va a poder gobernar el ministerio y la iglesia del Señor. Así que nosotros vamos a seguirle pidiendo, ¿verdad?, la gracia al Señor de la sabiduría y la ciencia para poder, y Dios, ¿verdad?, a través. Usted mira que hay una cosa que va en paralelo, ¿verdad? La búsqueda del Señor, la humillación y la búsqueda del Señor, y también, ¿verdad?, los holocaustos, que es todo eso, es una ofrenda, ¿verdad? Holocaustos, le dio 1000 holocaustos
la ofrenda, el diezmo, la oración, la humillación, la búsqueda, subió al lugar alto, subió, ¿verdad?, al lugar alto, a Gabaón, le dio ofrenda, holocausto, y allí se reunieron la unidad y todo hizo un paquete. ¿Para qué? Para que Dios reaccionara. ¿Para qué? Para hacer reaccionar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Una cadena de ayuno y de oración. ¿Cuántos dicen amén? Una cadena de ayuno y de oración. En cadena estamos ayunando y orando. Y usted ha dicho presente. Y usted ha dicho, se ha apuntado. Y usted manda el diezmo. Y usted manda la ofrenda. Y usted le piden para pintura. Y usted dirá en su corazón, estos parecen ciegos para pedir, ¿verdad? Pero va paralelo, ¿verdad? La ofrenda, el holocausto y lo que yo busco y subo al lugar alto, y eso es el provocar una reacción de Dios. ¿Me está usted comprendiendo? Salomón provocó con todos esos 1000 holocaustos, óigame, y subió en unidad con todos, ¿verdad? Líderes, familias se unieron, líderes, familias se unieron todos, y todos, ¿verdad? Me imagino ahí solo dice los 1000 holocaustos que dio únicamente el rey. Ahora, póngale la pluma y échele la pluma los que dio cada líder, los que dio cada familia, y los holocaustos, las ofrendas y todo. Me imagino que aquello era una cosa espectacular, ¿verdad? Era una cosa sobrenatural, ¿verdad? De holocaustos que ahora lo podemos ¿cómo se llama? Manifestar en dinero. Pero en aquel entonces no se llevaba dinero, sino que se llevaba palominos, se llevaba cabritos, se llevaba ovejitas, ¿verdad? Y me imagino el bramido de ovejas, la gran cantidad, ¿verdad?, de holocaustos que estaban haciendo fila uno tras de uno, y que pasaron días tras días ofreciendo a Dios, y le ofrecieron tanto y lo provocaron tanto que Dios no se quedó con las manos cruzadas y decir, ay, qué bonito, cómo me están buscando, cómo me están dando, ay, cómo están pintando mi casa, uy, cómo me pusieron lindo el piso, uy, qué lindo es esto. No, ya, pues les aplaudo y les mando una estrellita. No, lo provocaron tanto, ¿verdad? En unidad, en el holocausto, en subir a Gabaón, en buscarlo, lo provocaron, lo incitaron, lo buscaron, lo provocaron, hasta que Dios soltó el sueño y le preguntó y agarró la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿verdad?, recibirá las directrices y recibirá la bendición para que corra hacia el resto del cuerpo y hacia el resto de ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que se manifieste acá se va a manifestar en ustedes, y paulatinamente ustedes van a ver el progreso, la bendición y el resultado de la humillación tuya y de los holocaustos tuyos y de la ofrenda, de lo que te está levantando, de lo que nos toca y nos apuntamos, ¿verdad?, de madrugada, ¿verdad? Y Dios va a ver todo eso, y el que se apuntó a las 7 de la mañana como el que se apuntó, ¿verdad?, a las 2 de la mañana, Dios mira todo. Amén. Y va a empezar a soltar, ¿verdad?, la finanza, soltar a sus hijos, soltar la atadura, primeramente del alma, ¿verdad?, y del corazón, para luego manifestarse en viajes, en carros, en casas, en todo, ¿verdad?, lo que en salvación primeramente, ¿verdad?, del alma y de nuestros parientes, y después se va a manifestar en gloria, porque toda verdad es paralela. Bueno, entonces esa es la sabiduría. Pero ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Dónde nosotros podemos saber si nos estamos moviendo en la sabiduría animal, diabólica, o nos estamos moviendo en la sabiduría, ¿verdad?, que viene de lo alto? Y ustedes vayan conmigo a Job 28:28. Y aquí Job se pregunta la gran pregunta que nos estamos nosotros preguntando, ¿verdad? ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Dónde hay la sabiduría? El Job 28:12 dice, y se hace la pregunta Job,
28:12 dice, mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Se pregunta Job. ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. El dar peso al viento, y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Usted mira aquí que la sabiduría no se encuentra en las posesiones, en los bienes, en las joyas que usted tiene, en los carros que usted tiene. No se encuentra en las casas, ni en los vestidos, cómo se viste, ni en los grandes anillos de oro y cadenas de oro que usted puede tener, ¿verdad? No se encuentra en manifestada, y no la podemos medir, ¿verdad? Con que, aunque eso es parte, ¿verdad? De manifestar la sabiduría. Acuérdese de la reina de Saba, cuando dice que vio la sabiduría de Salomón. ¿Cuándo? Cuando vio cómo se vestían los maestresalas, cómo se vestían los que le servían a Salomón, cómo era el trono en donde él se sentaba, cómo era todo eso, y dijo, wow, qué sabiduría. La sabiduría que yo había oído de él no es comparado a nada a lo que yo veo. O sea que la sabiduría también se puede manifestar en lo que yo tengo, en lo que yo me pongo y todo, pero no es esa la sabiduría que me enriquece de verdad, con la cual yo puedo dominar a mi hija y ponerla bajo la sujeción y obediencia a Cristo. Es la sabiduría, ¿verdad? Que no es manifestada en oro y en plata. No es, eso es parte, pero porque definitivamente, ¿verdad? El que dejó madre, padre, hermanos, ciudades y todo por causa del evangelio, dice que se recibirá 100 veces más a causa de lo que dejó y a causa de lo que se negó. Y entonces es una verdad que nosotros vamos a manifestar, ¿verdad? La bendición va a venir a usted, va a venir a mí, ¿verdad? Pero ¿cuál es y a dónde se halla la sabiduría? Y aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Entonces, aquí estamos viendo a un hombre que fue probado, y es en la prueba, y es en la aflicción, y es en el coronavirus, y es en medio con su mujer allí, con su hijo rebelde, con su mamá contradiciéndole, o el hijo contradiciendo al papá, o la mamá junto con el papá. Y miren, yo estaba escuchando noticias en este tiempo del coronavirus. Se ha disparado, ¿qué cosa? Se ha disparado la violencia familiar. Se ha disparado la violencia familiar, se ha disparado la violencia del esposo trompeando a la esposa, y la esposa trompeando al esposo, y la mamá trompeando a los hijos, y los hijos, ¿por qué? Por el estrés
alto nivel de estrés a lo cual nos ha sometido esta situación, de no salir, de no, ¿verdad?, mirar luz, de no mirar. Entonces nosotros manifestamos lo que hay en el corazón. Y usted se imaginará, si a nosotros nos mueve el piso Satanás, cuánto no estarán padeciendo la gente que no tiene a Cristo, y aún la que la tiene y son religiosos y que explotan por cualquier lado. Ay, 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 yo no quiero estar en los zapatos de ellos, de eso. Así que, por favor, yo le hago una recomendación y hago un paréntesis y le hago recomendación que protejan a los niños, ¿verdad? Y que activen ángeles defensores y activen en el nombre de Jesús el manto de invisibilidad y hagan invisibles y lo pongan a los niños para que no lo encuentre la violencia, para que no lo encuentre el espíritu de ira, de cólera, de enojo de la mamá contra los hijos, del tal vez el padrastro o la madrastra que vive allí con el, ¿cómo se llama? Con el niño, ¿verdad? Entonces protejamos al niño, protejamos a los niños, protejamos a las mujeres de la violencia, ¿verdad? Que en este tiempo se va a manifestar, que Jehová, ¿verdad?, reprenda y eche fuera las tinieblas, y cubrimos a los niños en el nombre de Jesús, y a los adolescentes y a los jóvenes, y les ponemos a nuestros hijos el manto de invisibilidad. No los va a encontrar el diablo, y si los busca no los va a encontrar, y le pongo el manto de invisibilidad a las mujeres y a los hombres, ¿verdad?, que son vulnerables ante estos demonios, ante estos espíritus, en el nombre de Jesús, de esquizofrenia y de locura espiritual que se va a dar en la humanidad, porque estar encerrado activa esos demonios, y los atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y desatamos, ¿verdad?, la cobertura del Espíritu Santo sobre sus casas y sobre su vida, y la Shalom de Dios y el casco y el yermo de protección en la cabeza de cada padre y de cada encargado de los niños, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Amén. Entonces cierro paréntesis y digo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El apartarse del mal la inteligencia, y el temor de Dios es la sabiduría. ¿Lo aprendió cómo? ¿Cómo lo aprendió Job? Lo aprendió en el proceso de quebrantamiento tan duro y tan fuerte al cual fue sometido, ¿verdad? Job, como ningún hombre, padeció fuerte, ¿verdad? Pero se mantuvo, ¿verdad? Porque Job es tipo y simbología profética de Cristo, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo, y que no abrió su boca para pecar, y no abrió su boca, él fue como manso cordero al matadero. Entonces Job es símbolo profético y simbología profética de Cristo en la palabra. Entonces aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces cuidamos temor de Dios. Porque si estamos pidiendo temor de Dios, estamos pidiendo automáticamente la sabiduría de Dios en nosotros, ¿verdad? Esa sabiduría que puede soportar, que puede reaccionar, pero sin pecar. Puede airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y podemos airarnos, pero con el temor de Dios nos detenemos para destruir a la persona. La vez pasada yo estaba, ¿verdad?, en esta, cuando comenzaba y estaba yo por castigar a mi hija, y mi hija, yo vine, ¿verdad? Y como no estaba como acostumbrada, ¿verdad?, a los Zoom, a las clases, ¿verdad?, tenerla desde la mañana hasta la noche. Y por supuesto, ¿verdad?, que yo me desesperaba, ella se desesperaba, y yo una vez vine, ¿verdad?, y agarré correa, y yo quise, ¿verdad?, pasarme, ¿verdad?, porque una cosa es que usted castigue y otra cosa es que usted castigue con saña, ¿verdad? Y que usted castigue para, ¿cómo se llama?, para quitarse la cólera. Y eso es lo que condena el Señor, ¿verdad? Porque el mismo Señor nos direcciona en la palabra que castiguemos y disciplinemos a nuestros niños, ya sea como usted lo quiera disciplinar, quitándole el celular, agarrando la correa, algo, ¿verdad?, que usted sepa que al niño le gusta y todo. Pero yo estaba,
¿verdad? En esa, inmediatamente con mi hija, ¿verdad? Quitándole el celular, poniéndola de rodillas y haciéndola, ¿verdad? Con un balde o cualquier castigo. Y entonces, y yo dije, ¿qué será que mi hija no entiende? Siempre no hay temor de ella y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. ¿Y por qué será que no entiende? Estos niños, yo con la mirada me dominaba a mi mamá. Y entonces me dice rápido el Señor en mi corazón. Me dice rápido, solo la vara alejará del niño la rebelión. ¿Me está escuchando? Solo la vara alejará al niño la rebelión. Solo la vara, ¿verdad? Y entonces esa fue la parte que yo estaba renegando por mi hija. Ahora le voy a contar la parte donde yo ¿cómo se llama? Me sobresalté y vine, ¿verdad? Y con mi corazón ya estaba como con cólera. Esa es la palabra, con ira y con cólera. Y con ira y con cólera yo le pegué a un coscorrón a mi hija. Y yo vengo y le digo en la palabra, mire, y le saco un versículo. Y yo siempre así, la disciplina, cualquier disciplina, pero esa vez se me fue el coscorrón así, pero con ira y con cólera. Y entonces, inmediatamente yo sabía que estaba actuando porque uno sabe cuando se molesta y es la carne, ¿verdad? ¿Cuántos me están escuchando? Y uno sabe cuando no es en la carne que lo hace, lo disciplina y todo, pero no es en la carne. Y el niño lo recibe. Entonces, esta vez yo estaba con cólera y vine y le saqué la Biblia porque ella quedó llorando. Y entonces dije, mire lo que dice aquí. Y dice que yo le debo de pegar a usted y lo debo de castigar con vara y que alejaré su alma del Seol. Y entonces ese versículo me llevaba a otro. Y entonces viene yo y digo yo, aquí hay otro versículo que apoya que yo me estoy justificando, ¿verdad? Y no era que yo había hecho mal. Lo que había hecho mal es la cólera. Eso, ¿verdad? Y la ira. Entonces, el versículo me llevaba a otro versículo y ese versículo dice, y le pegarás y lo castigarás con vara. Oiga, y dice, y venía y dice y continuaba diciendo, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Y yo dije, yo le estaba enseñando a ella y la palabra del Señor me fue como una bofetada y yo allí en mi corazón le dije al Señor, sí, Señor, tienes razón. Estoy enseñándole con cólera la palabra y le pegué cocorrón con cólera y yo sé, ¿verdad? Que lo hice no dirigida por el Espíritu Santo y yo te pido perdón. Dice aquí, he aquí que el temor del Señor, ¿quién me hizo, verdad? Reconocer que yo estaba mal, que estaba reprendiendo mal, el temor de Dios. El Espíritu de Dios que me dio temor, ¿verdad? Y me dijo, no es así. Lo estás haciendo con cólera y la palabra me dio temor y la palabra, y es allí el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando usted ¿verdad? Se aparta del mal, es allí la inteligencia suya y mía al apartarnos y es allí donde hallamos la sabiduría, como una perla preciosa. Encontramos la inteligencia, donde nos gritan y nos grita el jefe y nos grita el papá y nosotros podemos callar. ¿Por qué? Porque le tememos a Dios y porque lo amamos y lo respetamos. Entonces, aunque esté equivocado el jefe y aunque esté equivocado la mamá y aunque esté equivocado el papá y todo, nosotros callamos para apaciguar la ira, porque la blanda respuesta, ¿qué es lo que hace? Hace bajar el furor, aplaca la ira, baja el furor, aplaca la ira. Pero a una persona hiriente, una persona enojada, usted le contesta, le hace subir el furor, hace subir y, ¿verdad? Ciertamente la soberbia concebirá ¿qué cosa? Contienda, ¿verdad? Si yo soy soberbia,
y yo estoy gritando y todo, y encuentro otra soberbia, ¿verdad? En la persona que yo estoy regañando, o viceversa, la persona que me está atacando es soberbia y yo tengo soberbia, automáticamente activa mi soberbia y nos damos de frente y empezamos a pelear, los dos, ¿verdad? Pero donde hay una pareja que uno es humilde y el otro es, ¿cómo se llama? Soberbio, no hay pleito. ¿Por qué? Porque el humilde se calla. ¿Ha visto una mujer brava cuando el esposo no le contesta? ¿Verdad? Y lo provoca, vaya, y apúrate, ¿y por qué no me contesta? O un hijo no le contesta y la mujer se pone hecha chispa. Eso es señal, ¿verdad? Profética que el corazón de nosotros está lleno de amargura y de soberbia. Entonces tenemos que, por el temor de Dios, apartarnos de esa inteligencia, de esa soberbia, de esa altivez y de ese orgullo. Vayamos a Salmo 111:10. Salmo 111:10 habla también de la sabiduría. Salmo 111:10 dice, mire usted que yo miré el subtítulo que tiene este verso. De 11 y dice alabanza a Jehová, invitación, invitar, y ahí está invitando en este Salmo 111, el salmista está invitando a adorar y alabar a Dios. Pero mire en el verso 10, el subtítulo, hay otro subtítulo en el verso 2 que dice razón de la alabanza. En el verso número 1 dice alabanza a Jehová, invitación a alabar a Jehová. En el verso 2 dice el subtítulo que hay, dice razón de la alabanza. Y en el verso 10, C10, espíritu de la alabanza. La alabanza suya no es esa canción y esa danza que nos pegamos y esas lloradas y esas cosas, sino el espíritu mismo de la alabanza que yo le pueda dar a Dios y que usted le pueda dar y que mi hija y todos en familia le podemos dar a Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es el verdadera adoración y alabanza? Es el que yo tenga la capacidad de tener el entendimiento bien abierto, de tal manera que yo pueda con mi vida practicar los mandamientos y toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando yo la practico, cuando yo soy una alabanza viviente. ¿Cuál es la alabanza y cuál es el espíritu que se me debe de meter y se me debe de encarnar? ¿Sabe cuál es? Cuando yo tengo la capacidad y tengo el dominio propio, que el temor ya está en mi corazón, en mis huesos metido, como decía Jeremías, se me metió en mis huesos de tal manera que yo trato de resistirlo, pero yo no puedo. Trato, ¿verdad?, de ser ponzoñosa y de ser y trompearme con cualquiera, pero no puedo hacerlo ya. Porque el temor se ha hecho parte hueso de mis huesos y yo practico. ¿Por qué? Porque yo soy una alabanza caminando. Yo sin palabras, con mi conducta, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, que no ofenda a Dios con mis pensamientos, que no ofenda a Dios con mis actitudes, que no ofenda a Dios, ¿verdad?, con mis palabras y con mi manera de manera de andar y de caminar, y principalmente, ¿verdad?, con mi vana manera de vivir cuando yo estoy en las cuatro paredes de mi familia, de mi casa, donde no hay cámaras que me miren, ¿verdad? Y esa es la gran verdad. Y dice aquí el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. O sea que yo entiendo lo que estoy haciendo, entiendo a Dios, comprendo la palabra,
cuando yo la vivo, cuando yo soy, ¿verdad?, un mensaje viviente para mi hija y que mi hija quiera ser igual a mí, ¿verdad? Y que todos los que están alrededor me digan, yo quiero tener la humildad que yo miro de Cristo en usted. Yo quiero tener la prudencia que miro de Cristo en usted. Pero lastimosamente, no sé usted si se ha revisado, pero en esta cuarentena, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos en nuestro norte la proclama, ¿verdad? Tiempo de humillarnos. Quiero que tú me des humildad, sencillez. Y esto, sabiduría, inteligencia, prudencia, los frutos y el espíritu de la alabanza venga a mí. El entendimiento de practicar lo que Dios dice en su palabra, no solo hablar, no solo predicar. Jesucristo era poderoso en obras, pero también poderoso en palabras. Y nosotros, yo mínimo, soy poderoso en palabras, pero, ¿verdad? Poderosa en obras, quiere decir hacer lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar de estos versos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor, por el temor de Dios yo no contesto mal, por el temor de Dios no exploto, por el temor de Dios el que me provoca, ¿verdad?, no me va a encontrar, porque hay temor, hay entendimiento, hay un espíritu, el espíritu de Dios que ha venido, ¿verdad?, con su alabanza y con su bálsamo a controlar mis emociones, a controlar mis decisiones, a controlar mis pensamientos y a controlar mis acciones. Y por ese temor yo me detengo y le digo a mi carne, alma mía, bendice a Jehová. En Deuteronomio 4, en el contexto está hablando de una exhortación que Moisés hace y ordena obediencia. Y hace al pueblo de Israel una exhortación y lo exhorta a obedecer a Dios, a obedecer los estatutos, a obedecer los mandamientos y a escuchar la voz de Dios y poner por obra los mandamientos. Y en el verso 6 dice, guardarlos, ¿qué? Los mandamientos. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. Por obra, porque esa es la inteligencia y esa es la sabiduría de ustedes. Amén. Porque los pueblos que están alrededor suyo, los vecinos, sus familiares y todos los que los conocen, van a oír. No dice, ¿verdad? Van a ver, sino que van a oír. Entonces esto rescatamos. ¿Qué rescatamos? Que a usted lo mirarán cómo vive la palabra, cómo se controla en situaciones de presión, cómo usted reacciona en situaciones de presión pacífica, amorosa y con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, esos que los miran y esos que los oyen le van a decir y van a ir a contarlo de Chequiná. Cómo se portan, cómo se contestan unos a otros, cómo se aman, cómo están unidos, cómo es papá y mamá, cómo son los hijos de respetuosos, cómo admiran al papá, cómo se someten unos a otros. Y lo van a ver. ¿Por qué? Porque usted los guardó, los hizo y los puso por obra. Eso es la sabiduría, esa es la inteligencia. Y entonces los que los miren van a ir a decirlo a los otros y sus familiares van a ir a contarlo al otro tío y todo. Pero ¿qué sucede? Todo lo inverso. Cuentan y difaman y calumnian y hacen, ¿verdad? Claro. Pero a veces es cosa que nosotros provocamos y damos que hablar, ¿verdad? Hay otra que provoca el diablo, pero la mayor parte es que nosotros, ¿verdad?, provocamos y damos que hablar y miramos y damos mal testimonio. Entonces, ¿verdad?, la
la fama se riega y empieza a como pólvora ¿verdad? A hacer efecto multiplicador. Entonces, eso es lo que no es la sabiduría, eso es lo que no es la inteligencia que Dios dice en la palabra, sino que la que haya la sabiduría, haya el temor de Dios y encuentra la inteligencia cuando yo la vivo, la practico, la pongo por obra y mi hija me puede ver y me puede decir, mamá, ¿verdad? He visto que Cristo está en ti. ¿Por qué, hija? Porque yo miro esto, la paciencia que tienes. Porque yo miro el amor que tienes para mí. Yo miro, ¿verdad? Que esto y que puedan ver, ¿verdad? Y que nosotros no nos afanemos con nuestra demos fama con nuestra propia boca, sino que otros, dice, nos tienen que alabar. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, con diligencia debemos de andar guardando, ¿verdad? A no destruir a nuestros hijos con las palabras, porque yo decía a mi mamá, yo no sé si a usted le pasó, a mi mamá y a mi papá, mejor es que mi mamá me pegue una semejante, ¿verdad? Con la correa, que oírla la boca que tiene todos los días y oírla como me grita, mejor que me pegue. ¿Cuántos decían así? Yo decía así. Porque yo no quiero estarle escuchando y que me diga y que me diga y que me regañe y que me avergüence y cuántos dirían, ¿verdad? Mejor que mi esposo me deje en lugar de que me castigue así, ¿verdad? Mejor que no me dé comida, no me dé nada, en lugar y que me trate bien. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hija? Callándome, mejor no le digo, ¿qué? Callándome la boquita que usted tiene, linda y preciosa. La boquita así chiquitita que tiene. O la boquita de cocodrilo. ¿Verdad? No sé cuál de las dos boquitas tiene usted. Ajo y cebolla, el arca de Noé sale por su boca y por mi boca. Entonces los niños dicen, uy, 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 papá, ni le hagas así porque salen víboras y huevos de áspide. Uy, 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 mamá, no le hagas así porque cuando la provocan, pica como serpiente. Uy, los hijos mejor no hay que tocarlos porque, ay, ay, ay. Y entonces todos estamos así como, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Verdad? En esta cuarentena con las uñas, no solamente nos ha crecido el pelo, sino la lengua. Y el huevazo. ¿Verdad? Y todo. Y dice, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar? ¿Cómo yo le voy a enseñar? Con ejemplo. Con ejemplo. Con el ejemplo es mi mejor espíritu de alabanza que yo puedo dar. Mejor deja de danzar, deja de cantar y deja de todo y empieza a darle la mejor alabanza al Señor, ¿verdad? De adoración que puede haber y que hizo provocar, ¿verdad? El Señor que se desplegara y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y que le diga a usted, uy, cómo se comportan los de Chequiná, tanto que le da la profeta Ninfa y yo a través de la profeta Ninfa y a ella y todo. Y uy, cómo obedecen esta gente, cómo con diligencia, cómo guardan su alma, porque no son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, cómo guardan su alma con diligencia de no pecar, porque ese es el temor reverente y esa es la verdadera sabiduría y esa es la verdadera inteligencia, ¿verdad? Que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas, ¿verdad? Que los entendidos de allá no pueden comprender, ¿verdad? Ese es el espíritu de alabanza que el diablo no puede soportar.
Esa es la mejor alabanza, que Satanás sale huyendo de un matrimonio, de un hogar, ¿verdad? Donde no hay dos contenciosos, ni tres contenciosos, ni toda la familia, porque eso es como un cáncer, ¿verdad? Comenzó uno contencioso y activó la contención en todos y están, ¿verdad? Todos como gatos panza arriba. Y espero, ¿verdad? Que a usted no le esté sucediendo eso, ni a mí, ¿verdad? Y si nos sucede, que guardemos con diligencia nuestra alma, con entendimiento, con el temor de Dios, ¿verdad? Y le pidamos sabiduría de lo alto, el espíritu de alabanza más grande y más alto y más sublime que le podamos dar al Señor, ¿verdad? Que es nuestro corazón humilde, porque al corazón humilde nunca lo va a despreciar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué precioso es el Señor. Y vayamos a Proverbios 1:7. Y de nuevo, ¿verdad? Habla de esta sabiduría, Proverbios. Y de nuevo habla que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7 dice: sabiduría es el título del Salmo 1 y es un salmo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Hablando de Salomón, aquí escribe la mayor sabiduría que él pudo haber aprendido de todas las metidas de pata. Y dice, objetivo del libro. ¿Para qué se escribió el libro? Se escribió para entender sabiduría y doctrina. Se escribió para conocer razones prudentes, para ser prudente. Se escribió para recibir el consejo de prudencia. Se escribió para justicia, juicio y equidad, para tener todo eso en nuestro corazón. Y se escribió para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y este libro también se escribió, oirá, dice, el sabio y aumentará el saber. ¿Para qué? Para aumentar el saber. La sabiduría, ser más sabio. Así que usted póngase a leer el libro de Proverbios para que usted aumente su sabiduría. La que viene de Dios y la que aprendió Salomón, ¿verdad? Con todo lo que pasó. Y dice aquí para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y dice 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Aló? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacen los insensatos? Despreciar la sabiduría que viene de Dios. Se creen sabios en su propia opinión. Yo así soy, ese es mi carácter y a mí nadie me va a cambiar porque yo no estaba enojado. Y empezamos a justificarnos, empezar a dar razones, ¿verdad? Según nuestra propia opinión de prudencia, que nosotros, ¿verdad? Nos creemos sabios y prudentes en nuestra propia opinión. Entonces nosotros tenemos que bajarle, guardar nuestra alma con diligencia y no ser insensatos, porque los insensatos, en otras palabras, tercos, necios, que es, ¿verdad? Sinónimo a insensatos, desprecian, dice, ¿quién va a poder, verdad, callarse la boca? Es que usted no conoce a mi esposo, es que usted no conoce a mis hijos como son. Es que usted no está en mis zapatos. Usted puede decir eso, pero no está en mis zapatos. Usted no conoce a mi esposa. Es que usted no conoce a mi jefa y a mi jefe como es. Pero Dios sí lo conoce. Pero Dios sí lo conoce. Y el Dios que lo conoce te pide, ¿verdad? Que seas prudente. Que no desprecies la enseñanza, que no desprecies la sabiduría, que pongas por obra todo lo que te dice la palabra. Si te dice, ¿verdad? La esposa, sujétese a toda autoridad, sujeta al pastor, tenlo por doble honra. O sea, todo está escrito en la palabra. ¿Cómo debemos
de conducirnos como esposa está escrito en la palabra. Cómo yo debo de conducirme como pastora o como profeta está escrito en la palabra. Cómo yo debo de conducirme como madre está escrito. Cómo debo de corregir a mis hijos está escrito en la palabra. Cómo yo debo de vender, cómo debo de ser en mi negocio está escrito en la palabra. Que no debo de ser usurera, que no debo de ser amante de la fianza, de fiar y de ¿por qué? Porque Arad dice que te quiten la cama debajo de ti cuando amas fiar, cuando amas, ¿verdad? Pedir prestado. Así dice, ¿por qué harás que te quiten la cama debajo de ti? Todo está en la palabra y cuando nosotros no leemos la palabra y no nos conducimos de acuerdo a la palabra, nos compara la palabra, ¿verdad? No yo, como un hombre y una mujer insensato que desprecia la sabiduría y que desprecia la enseñanza. Ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, ¿verdad? Que solo oigamos las prédicas. Qué bonita estuvo la prédica, qué lindo me habló el Señor, o que se esté durmiendo usted, ¿verdad? Y que usted no le entre, o le entre por un oído y le salga por el otro. Porque Satanás, ¿verdad? Es bien astuto. Y para terminar, dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice, Proverbios 9:10 dice, mire que dice aquí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando yo conozco a mi Dios, yo soy inteligentísimo. El conocimiento del Santísimo, de la santidad de Dios, y que porque Él es santo, yo no puedo fornicar. Porque Él es santo, yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo pecar. Porque Él es santo, yo no puedo ver pornografía. Porque Él es santo, el conocimiento de que Él es santo, el conocimiento del Santísimo, de que Él es santo, 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 yo no lo puedo ofender. Y como no lo puedo ofender, no puedo pecar contra Él. Porque eso me detiene y me da temor que Él es santo y que se vaya a contristar el Espíritu Santo que está dentro de mí. Entonces, que no sea yo, ¿verdad? Solo de labios diciendo yo amo a Dios, yo adoro a Dios. Ya sabe cuál es el espíritu de la alabanza perfecto, ¿verdad? Que es el temor del Señor, guardarse del mal, ¿verdad? Guardar los mandamientos, ponerlos por obra, por práctica y darle a Dios, ¿verdad? Y celosamente guardar mi alma para que yo pueda ser un instrumento que use Dios y no ser un címbalo que retiñe y metal que resuena. Que tenga unción, sí, y que me revele Dios, sí, y que me use Dios, sí, pero ¿qué hay de mi alma? Que me use Dios, que me revele, ese es otro rollo. Dios por misericordia, por amor a su pueblo, me va a usar para bendecirlo a usted. Me va a usar con visiones, con revelaciones, con palabras proféticas, por amor a ustedes. Pero ¿qué tal de mi alma? ¿Qué tal, verdad? Cuando pongo la cabeza sobre mi almohada, ¿puedo dormir en paz? Sabiendo que herí, que maltraté con mis palabras a mis hijos, a mis hijas, que maltraté, que herí como golpe de espada. ¿Puedo dormir segura y confiada que en esa noche, si me quedo con un ataque cardíaco, voy para el cielo? ¿Aló? ¿Me está escuchando usted? El espíritu que está puesto en usted le da testimonio de cuando usted obró mal y usted debe de correr inmediatamente a pedir perdón. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso es lo que yo practico siempre con mi hija, ¿verdad? La herí, la dañé, y en la noche o cuando puedo inmediatamente la pongo sobre mis rodillas y le miro a la cara, le digo, hija, tenía razón de castigarte, tenía razón
de reprenderte, tenía razón, pero la forma y la manera en que lo hice, Dios me hace sentir que pequé contra Dios. Y yo, por la forma y la manera, te pido perdón. Pero otra vez que lo vuelvas a hacer, te voy a reprender lo mismo porque lo que hiciste está mal. Pero la forma y la manera salió con cólera, salió con enojo y por eso yo te pido perdón. Entonces, eso es la manera en donde nosotros adiestramos a nuestra alma a acostumbrarse a humillarse. Y tanto se acostumbra el alma a humillarse de tal manera que solita el alma va a postrarse y solito con el ejemplo nuestros hijos van a venir a pedir perdón también a nosotros, porque nosotros también pedimos perdón y nos sabemos humillar. Entonces, solito va a ser un círculo vicioso si la ponzoña se pasa de uno a otro y aparece uno y irático, colérico y todo, y así te contamina. Si la amargura contamina, ahora usted mire el amor de Dios cómo no contaminará. El amor de Dios cómo no se esparcirá. El amor de Dios cómo no se activará en medio de nosotros. O con mi hija, ¿verdad? El amor o la humildad de reconocer y no ser, ¿verdad? Soberbios o altivos a decir yo tengo la razón, yo soy la autoridad, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy la profeta, yo tengo la última palabra, ellos tienen que obedecerme y punto. Aquí se acabó el rollo, el problema. Y no es así porque quiere usted el principio de autoridad. Usted sabe mandar cuando se sabe someter. Usted sabe y le reconocen autoridad cuando se sabe humillar. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Mi hija me va a temer, usted me va a temer, pero ¿por qué me va a temer? ¿Verdad? ¿Con temor de qué? ¿Reverente? ¿Con temor por Dios, por no ofenderlo? ¿Con temor porque usted sabe que es santo, santísimo y no lo puede, ¿verdad? No me puede irrespetar a mí porque le teme a él, porque es santo? No, me va a temer porque me tiene miedo a mí y no quiere oírme porque le voy a gritar, porque lo voy a humillar y usted no quiere eso. Entonces usted, ay, allá viene la profeta, hay que hacerlo. Ay, allá viene, hay que barrer. ¡Oh, ya viene mi papá! ¡Uy! Todos así van a estar como robots y todos le van a obedecer. ¿Pero a precio de qué? Van a tener 18 años las niñas o los jóvenes y todo. ¿Y sabe qué le van a decir? Con el primero que se encuentren. Y como Lucas, mi perro lo llevé ¿cómo se llama allá? A la iglesia y la primerita. Y aquí estaba, y el primerito que le abrieran un poquito el portón y en medio de las piernas se le cruzaba uno, zoom, se iba. Y así van a ser, ¿verdad? Los jóvenes. Ah, yo me quiero, mi hijita, con estos papás, yo con el primerito me caso. Con estos papás, mejor mi hijita me la largo. Entonces, ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Qué hay? Que nos tienen temor y que me tienen temor. ¿Por qué? ¿Y a precio de qué? ¿Quiero yo ese temor? ¿Quiero yo ese temor de los líderes? ¿Quiero yo ese temor de los que me sirven en mi casa, de mi hija? Yo quiero que mi hija, yo quiero que mi esposo, si me lo da el Señor, quiero, gracias a Dios tengo una segunda oportunidad para redimirme como esposa. Y usted tiene una segunda oportunidad para redimirse. Y las solteras tenemos una segunda y tercera y quinta para redimirnos, ¿verdad? Y no volver a repetir lo que repetimos en la primera vez, porque
desconocimos, pero los que están todavía juntos, no les queda de otro que soportarse, amarse, respetarse, honrarse, ¿verdad? Y aprender a no ser ponzoñosos, a no ser, ¿verdad? Que no le tenga temor el esposo a usted, o la esposa a usted, o el jefe, usted a su jefa o a su jefe, porque, ¿verdad? Porque si no lo van a votar, porque si no, yo no quiero que me tengan ese temor. Y por eso, ¿verdad? Delante del Espíritu Santo, yo, ¿verdad? Ninfa, la profeta Ninfa, les pido a todos ustedes que no me tengan temor a mí, que lo tengan a Dios.